Estamos ya casi finalizando COICOM, pero me imagino que para todos ha sido una bendición grande, ha sido una bendición enorme. ¿Y cuántos, si me indican con su mano, han recibido cosas que no se imaginaban y que sin duda alguna van a poder poner en práctica donde estén? Creo que todos, ¿verdad? Pues bien, estamos ya en este taller Liderazgo de Alto Impacto, cómo fortalecer el movimiento hacia una nueva generación de líderes cristocéntricos. Mi nombre es Ángel López, de la Sociedad Bíblica de Honduras, y tengo el honor de estar con ustedes en este día. Si podemos, hermanos, ponernos en pie, vamos a darle gracias a Dios para que nos bendiga durante todo este tiempo que vamos a desarrollar y seguidamente algunas instrucciones que vamos a seguir. Señor Padre bueno, queremos agradecerte por la bendición de permitirnos estar delante de tu presencia, Señor. Sabemos que tienes cosas grandes y buenas preparadas para nosotros, y prueba de ello, Señor, es que nos permites estar en este lugar para poder seguir capacitándonos, para poder seguir cada día mejorando en nuestros ministerios y iglesias o donde tú nos tengas, Señor Jesús. Y en este momento queremos disponer nuestro corazón, pedirte a ti que seas el que guíe, Señor, cada una de las palabras de nuestros expositores y que nosotros podamos ser receptivos a ella, Señor. Que podamos ponerla en práctica, Señor, que seamos hacedores de la misma y no oidores olvidadizos, Señor. Queremos bendecir este tiempo, ponernos en tus manos y agradecerte por la bendición de poder compartir este taller. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final del taller. Ustedes en su material les dieron una libreta. En el momento que ustedes tal vez tengan su pregunta, para que no se les vaya a escapar, pueden irla anotando. Nuestros hermanos sugieres están ahí a disposición para que ustedes puedan entregarles papelito y hacemos las preguntas al final de la conferencia. Pues bien, tenemos el honor de tener con nosotros al hermano Mauricio Díaz Burdet y también nuestro hermano Ernesto Galvez. ¿Qué más decirles? Pues es un honor para nosotros poder contar con su presencia. El hermano Ernesto, él tiene un doctorado en teología, una maestría en sociología, ha sido también catedrático universitario, consultor nacional e internacional, y también pues trabaja en capacitación social, ha sido consejero matrimonial y familiar, investigador social y ambiental, asesor organizacional y de capacitación social y ambiental. Así que aprovechémoslo, tenemos una oportunidad de aprovecharle. Y el hermano Mauricio Díaz es el pastor general de la Iglesia Comunión Internacional de la Gracia. Es uno de los economistas más conocidos por nosotros aquí en el país. Aparte, pues también tiene un doctorado en desarrollo y cooperación, conferencista en múltiples seminarios, congresos, cursos y capacitaciones, tanto a nivel local como a nivel internacional, y especializado también en temas relacionados con políticas económicas y de desarrollo. Así que, hermanos, les dejo con el hermano Ernesto Galvez. Él va a dar inicio a este taller y pues en el momento que ustedes tengan alguna pregunta pueden anotarla. Ya saben, vamos a contestarlas al final del taller. Gracias. Qué privilegio estar aquí en medio de tan selectos hermanos y hermanas, y especialmente con mi pastora, que me vengo a encontrar con la grata sorpresa de tener aquí. Por favor, pastora, póngase de pie. Beatriz Noé de Vargas, pastora de Cántico Nuevo Tegucigalpa. Gracias, pastora. Qué bueno. Así que las preguntas difíciles que hagan al final, por favor, se las hacen a ella. Bien. Estrenando juguete que me prestó mi hermano Mauricio. Una anécdota. En 1988 yo fui a Estados Unidos y traje un televisor control remoto. Mi madre, que es una campesina, estaba esperándome en mi casa en Tegucigalpa. Y cuando yo conecté el televisor y le dije, mamá, mire lo que compré. Estoy hablando de 1988. Prendo el televisor, lo apago, le cambio canales y mi mamá me dijo, hijo, has aprendido brujería. No, eso no está bien. Mi mamá es una campesina, tiene 84 años. Así estoy yo con este aparatito nuevo ahora. Bien, vamos a hablar
de un tema apasionante como cristiano, como sociólogo, como teólogo. El tema del liderazgo es comidilla de nuestro quehacer cotidiano. Y cuando se trata del tema del liderazgo de alto impacto, para formar generaciones de líderes cristocéntricos, es todavía más apasionante, pero al mismo tiempo retante, por lo que ya vamos a ver. Estamos en el contexto de los postreros días. Creo que estamos de acuerdo, estamos en los postreros días. Con más o menos revelaciones, pero estamos en los postreros días. Entonces, la Iglesia enfrenta una pelea profunda con el enemigo, porque el enemigo sabe que está dando las últimas manotadas de ahogado, pero no se ha ahogado todavía. Tira manotadas y en esa desesperación hace daño. Miren los 3 daños, por decir algo, destruyendo la familia, corrompiendo las instituciones. Si ustedes se dan cuenta, en Honduras, las instituciones, o como dicen los periodistas, la institucionalidad ha perdido credibilidad. Esas son palabrotas así. O sea, en otras palabras, las instituciones ya no les creemos. Y de las que se está salvando un poco es la Iglesia. Por la gracia del Señor, porque tampoco somos perfectos. Y el otro efecto es, otro de las manotadas de ahogado del enemigo, es que está convirtiendo muchas iglesias en religiosas. Ese es otro daño que está haciendo el enemigo. Miren el contexto económico y político y cultural del país. Por favor, saquen los pañuelos porque termina llorando uno, ¿verdad? Viendo este cuadro. Honduras es el país con más muertes violentas en el mundo. El promedio mundial es 76 muertos por cada 100.000 habitantes. El último dato que dieron ayer el Observatorio de la Violencia de la Universidad es 91 muertos por cada 100.000 habitantes. El más alto promedio de muertes violentas en el mundo. Ya ahora no es noticia que murió uno, ahora son decenas. Ayer, antier, murieron 18 de un solo combo en Olancho. Es una cosa espeluznante. Somos el tercer país ambientalmente más vulnerable del mundo, porque nuestro territorio es apto para bosque, pero lo usamos para agricultura. Botamos el bosque, que es la riqueza natural, para sembrar maíz, y eso no es el cultivo adecuado, pero eso es lo que sabemos hacer, es la herencia maya. Y de remate, los mayas quemaban, y nosotros aprendimos a quemar. Está entre los países más pobres de América Latina. Creo que solo Haití nos gana como más pobre. Estamos entre los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Hay una baja credibilidad institucional. La gente no cree en las instituciones ya, incluyendo los partidos políticos como institución. Una educación colapsada. Bajísimos niveles de aprendizaje. El ministro de Educación dijo en una conferencia de prensa hace 2 o 3 días
que el muchacho que está en tercer curso de plan básico, su conocimiento es de sexto grado. Y el que está en sexto grado, su conocimiento es de tercero. Y si está en tercero, su conocimiento es de primer grado, porque los niños hoy aprenden a leer hasta el tercer grado porque los niños no reciben clase. Así de simple. Hay pánico social por la inseguridad ciudadana. No tengo nada que decirle, nosotros vivimos en este país, los que somos hondureños, y sabemos que la inseguridad es una cosa que nos apabulla. Nosotros andamos con miedo en la calle porque por cualquier cosa, por un celular a usted lo matan, así de simple. Hay un periodista sanpedrano que hace poco salió la sentencia del asesino Georgino Orellana. Murió porque no le quería dar el celular al ladrón y lo mató. O sea que la vida de nosotros cuesta un celular. Ahora vamos a la familia, porque esta es la conexión que me interesa para hablar de liderazgo. Estoy hablando del contexto sobre el cual vamos a trabajar el liderazgo. Creciente porcentaje de hogares jefeados por mujeres, o mujer jefe de hogar. Anda alrededor de cada 10 hogares, 3 y hasta 4 son jefeados por mujeres. Los hombres somos objetos voladores no identificados. Brillamos por la ausencia, por muchas causas. Los hombres somos, yo soy consejero familiar y una de la guerra que yo tengo con mis hombres es la hombría cristiana, ¿verdad? Levantar la hombría cristiana, ¿verdad? Que es la primera tarea que le toca a la iglesia, es devolver la hombría cristiana, que es el sacerdocio cristiano, el sacerdocio de los hombres, para que no nos hagamos los de apeso en nuestras responsabilidades familiares, eclesiásticas y comunitarias. Ahora todo lo hemos dejado y las mujeres lo han asumido, no porque ellas quieren, es porque nosotros dejamos los espacios. Y hasta nos agradamos muchas veces que sea la esposa la que trabaje y nosotros nos estamos rascando la barriga. Pero no me quiero enojar porque no quiero enojarme con los hombres. Por favor, hombres, perdónenme por esta y por otra. Aumento de divorcios, causas principales, alcoholismo y violencia. Esas son fíjense que no es infidelidad. En las estadísticas del INFA y de todo, no es infidelidad la primera causa. Es violencia y alcoholismo como las primeras causas. Creo que la tercera es infidelidad. El 60% de los partos en los hospitales públicos son de mujeres entre 13 y 18 años. 60 de cada 100 partos que atienden los doctores en los hospitales públicos es de niñas, pariendo niñas. El 60% de los jóvenes de secundaria han usado droga o alcohol o tabaco. Las políticas estatales protegen a los hogares desintegrados. Les pongo un ejemplo. El bono de la madre sola. ¿Qué es eso? Un estímulo a la desintegración de los hogares. Porque hay muchas madres que por cualquier pleito votan al marido para apuntarse en el bono. Que es una mentira, ¿verdad? Eso es una bagatela, pero son realidades. Aunque no es que están solas, ¿verdad? Porque ¿cómo es que tienen hijos? Y el Espíritu Santo solo embarazó una vez, ¿verdad? Y fue a María, la mujer de Dios.
Docentes de la escuela pública que promueven la rebeldía y la violencia. Los maestros de las escuelas públicas son los maestros para andar en la calle, para rebelarse contra todo y para no hacer nada. Con este panorama nos preguntamos, ¿qué es lo que Dios quiere? Porque la pregunta no es ¿por qué? Como cuando a uno le pasa un drama, ¿verdad? La pregunta nunca debe ser ¿por qué a mí? No. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere con este panorama desolador de la sociedad hondureña? Dios tiene que querer algo. Imagínense la iglesia evangélica. Yo creo que aquí Mauricio podrá decirme y confirmarme que anda entre 35 y 40% de la población de Honduras es evangélica. San Pedro Sula, en las últimas encuestas, es la primera ciudad donde hay más evangélicos que católicos. San Pedro Sula. Pero es la ciudad más violenta. Interesante. Entonces, ¿por qué no es tan visible la luz y la sal de la tierra? Yo desde Tegucigalpa vi la inauguración de este evento en la televisión. Germán Ponce, el pastor de Benecer, decía 3 cosas que yo las traigo aquí para recordárselas, porque me imagino que ustedes estuvieron ahí. Dice: necesitamos que Dios despierte el espíritu de su pueblo. ¿Sí? Para lograr las transformaciones. Así lo hizo Ciro, que no era hijo de Dios, Esdras y Nehemías, que sí eran. Necesitamos tomar la copa. La copa que el Señor tomó no era sabrosa. Pero dijo el Señor, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Obediencia, sacrificio. Necesitamos trabajar por esa asignación que tenemos como cristianos para hacer luz y sal. Hay que trabajarla. No hay que, como alguien decía, no hay que ir a la iglesia solo para engordarse espiritualmente y no transmitir lo que nosotros sabemos o entregarnos a la obra para hacer algo por el prójimo. Porque si no, no estamos cumpliendo con el rol de ser luz y sal de la tierra. Pero en el punto 3 dice, no podremos transformar nada si no llevamos la espada, que es la palabra. Sin la palabra, no, por muy buenas intenciones que tengamos, no vamos a avanzar, ni vamos a ministrar. Podemos ayudar, no hay duda, carnalmente, pero no vamos a poder ministrar el Espíritu de Dios, porque es lo primero que dice que hay que, Dios, le vamos a pedir a Dios que despierte el Espíritu de su pueblo, para que podamos ministrarnos entre nosotros y ministrar a los que aún no conocen a Cristo. Ahora vamos a entrar ya al tema del liderazgo. El primer punto para mí es la formación del carácter. La formación del carácter de Cristo en nosotros. Ese es el punto 1. Y les traigo aquí 2 Timoteo 3, del 1 al 9. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, entre paréntesis, hoy, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ¿verdad? Hay muchos hermanos que dicen ávaros, esa palabra no es correcta, es avaros.
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Miren qué cuadro, ¿verdad? Pareciera que se está refiriendo a Honduras, ¿verdad? Y en 2 Timoteo dice, miren, siempre en la formación de carácter, miren lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido paso a paso mis enseñanzas. Ahí está el testimonio. Mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones y padecimientos que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo pongo en rojo. Para un cierto triunfalismo cristiano que no me parece real. Cuando dice, nadie me puede tocar porque yo ando ungido. Por favor. Miren Pablo, ¿verdad? Está hablando Pablo. Y cuando viene, entonces hay confusión, porque entonces, ¿dónde está la victoria? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, le dice Pablo, en lo que has aprendido. Y te persuadiste, porque no solo es ver que la otra persona hace lo bueno, sino yo estoy persuadido de eso. Sabiendo que de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, la importancia de enseñar las Sagradas Escrituras desde la niñez. Y aquí me acuerdo yo cómo empezó la degradación de la sociedad norteamericana. ¿Cuándo empezó? Cuando sacaron, y eso usted lo dijo en una prédica, pastora, cuando quitaron la lectura de la Biblia en las escuelas de Estados Unidos, por los años 60. De ahí empezó la degradación de la sociedad norteamericana. Y nosotros, buenos copiadores, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué palabra, ¿verdad?, más tremenda, que nos reta a nosotros a la obligación de ser verdaderos testigos de Jesucristo y de poder enseñar la palabra y el testimonio. Punto 2. Primero, la formación del carácter, ¿verdad? 2, formación de valores de familia. Miren, yo soy sociólogo que me formé en la escuela comunista por 20 años. Fui comunista y yo di clases 10 años en la Universidad Autónoma diciendo que Dios no existía. Pero como Dios es bueno, ¿verdad?, me trajo a la luz refulgente, ¿verdad? Y ahora, 22 años después, cambié el libreto, y no el libreto, mi mente y mi corazón, para poder decir que Dios es perfecto y es bueno, y es para todos. Pero lo que yo les quería contar es que como sociólogo, como teólogo, como cristiano, como gente común, le he buscado miles de formas para encontrar cómo nosotros debemos resolver los problemas de la sociedad. Y no
queda la menor duda, y lo he buscado por todos lados, y todo viene a pegar ahí, a la familia. Porque es en la familia donde se forman los valores. Hay gente que dice, voy a poner mi niño en la escuela cristiana, ¿verdad?, para que me le enseñen valores. Bueno, no quiero decir que no puede contribuir a algo, pero la verdad es que la información dura, el disco duro, aquí hay muchos tecnólogos, ¿verdad?, se formatea en la niñez. El 70% del carácter y del aprendizaje sustantivo de las personas se forma entre 1 y 6 años. Entonces, la familia es fundamental, y ese es, para mí, creo yo, el énfasis que yo le pongo a esta participación para la formación del liderazgo. Los líderes se forman en la casa, básicamente, y después se pule ya en la iglesia, en la sociedad y todo eso. Pero el carácter del líder, los principios están marcados desde la niñez. Por eso Pablo le decía, lo que has aprendido, ¿verdad?, en tu casa desde la niñez. Creación, el objetivo de los valores en la familia es la creación y fortalecimiento de las iglesias cristianas de ministerios relacionados con la familia, empezando por el cuidado de los matrimonios. Mis hermanos, yo sé que aquí hay muchos pastores y pastoras. Yo reto y felicito a todas las iglesias que tienen este trabajo. Si no lo tienen, por favor, de aquí deben sacar un compromiso de trabajar en eso. Porque si no, estamos haciendo la obra, pero estamos trabajando sobre los efectos, no sobre las causas. Y trabajar sobre las causas es difícil, porque no es un producto que se consigue en un plan operativo de un año, es un proceso lento y a veces frustrante. Yo soy consejero matrimonial, y cuando se me desarma un matrimonio, hoy venía platicando con uno que se me desarmó, terrible, mejor ni empiezo, porque ¿para qué? Actividades que se deben hacer, hay que enseñar sobre noviazgo. Es más, pastora, verá lo que hemos enseñado. Es más, el noviazgo no tiene base bíblica. Hay que decirlo. Búsquele por donde sea. Y las pruebas están en que aceptar un noviazgo de cipotes de 15 años, ¿qué sentido tiene si no se van a casar? El noviazgo, algunas iglesias lo practican, es cuando ya es prematrimonio, es cuando ya la pareja decide casarse y a los 6 meses, a los 3 meses se casan, porque no hay que dejar mucho tiempo, porque es autorización para la tocadera y un montón de cosas. Y de ahí se revuelven las hormonas y de ahí es donde vienen todas esas cosas, las cipotas pariendo de 13 años en el hospital escuela y en el hospital Catarino Rivas. Catarino Rivas se llama, ¿verdad? Sí, el de acá. Apoya los ministerios de matrimonio. Hagamos los ministerios de matrimonio. Ay, qué difícil, pero hay que hacerlo. Reconciliación familiar. Atención a madres abandonadas. Hago énfasis en abandonadas, ¿verdad? Porque en eso de solas es de mentirita. Solas en el día. Atención a la tercera edad. Cuando mi pastora levanta el ministerio de diamantes en Cántico Nuevo, fue una revolución de los viejitos. Yo estoy ahí, entre paréntesis. Viera qué emoción de los viejitos, que casi nadie les hace caso en las iglesias.
Y ellos son, cuando empiezan a contar cómo era la familia antes, qué precioso. ¿Por qué nos reconstruimos y hacemos encuentros intergeneracionales donde los abuelos cuentan su historia a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, y comer frijoles parados, pero todos juntos, debajo de los palos, y no tenemos iglesia? Revivir la onda, como dirían los chavos, ¿verdad? El espíritu de familia, de la herencia intergeneracional. Los Galvez de Honduras, yo soy Galvez, nos hemos reunido 11 años y recogemos a todos los Galvez de todo el país, y en el evento que a mí me tocó coordinar en Comayagua llegamos 343 personas de familia Galvez, de distintos lugares, y empezó, y una tía mía fue la campeona, porque ahí premiábamos a las familias más prolijas. Una tía mía, hermana de mi papá, tuvo 13 hijos, todos vivos, como 2.500 nietos y 5.740 bisnietos. Y ahí estaban los viejitos. Les dimos un premio, porque eso es engalanar, ¿verdad?, a la familia, es entusiasmar a la gente de familia. Me voy a poner a predicar de repente, ¿no? Eventos familiares intergeneracionales, apoyo a las empresas familiares, porque hay que generar economía. La gente que adora y que canta, da la casualidad que también comen. Verá qué casualidad, ¿verdad? Y tienen ropa y necesitan. Son casualidades de la vida, hay que fijarse en esas casualidades, ¿no? Tercer punto que debemos hacer es fortalecimiento institucional, la promoción de políticas públicas. Yo les quiero decir, yo desempeño una función pública en este momento. Estoy en el Congreso Nacional de Asesor en Políticas Públicas Sociales. Y me ha tocado pelear, y no he logrado todavía, para que se haga un verdadero ministerio de familia, no un montón de instituciones fragmentadas, que está el Instituto de la Niñez, está el de la mujer de no sé qué, el de los ancianos, el de los jóvenes, pero no hay ninguno que los integre, todos trabajando por separado, de tal forma que necesitamos modelos de familia. No lo tenemos. Y las políticas que se están haciendo, como los bonos, están en contra de la familia. El Estado está patrocinando a la familia, dándole el bus para que vayan los hipotes. Lo que debe hacer es apoyar a las familias para que las familias sean los responsables de mantener a sus hijos, y no el Estado, porque ningún Estado va a tener la capacidad de mantener a los hijos. Política de fortalecimiento de la responsabilidad paterna. Aquí los hombres siembran hijos a diestra y siniestra y no pasa nada. De fama les sirve, tengo 25 hijos. Becas y estímulos para las familias integradas, ¿verdad? No para las desintegradas. ¿Sí? Mejor sigo. Punto 4, liderazgo bíblico de impacto. Se necesita formación sistemática en las iglesias sobre liderazgo. Se necesita el enfoque de misión integral de la iglesia. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Díganlo cuerpo, alma y espíritu, está bien, pero en la Biblia dice espíritu, alma y cuerpo. Eso quiere decir que hay necesidades espirituales, que hay necesidades emocionales del alma, ¿verdad? Y que hay necesidades corporales de este cacaste de huesos que andamos aquí, que es el depósito de donde anda el Espíritu Santo. El que carga el Espíritu Santo también come, también bebe, también tiene cosas. Necesitamos incidir en la economía, en organizar a la gente, hacer microempresas. Ahí mi hermana tiene unas señoras haciendo tamales, vendiendo no sé qué, unas microempresas de mujeres, generando recursos, porque la vida es así.
y alaban cuando llegan a la iglesia, ¿verdad? Pero están pensando también que al salir de ahí van a hacer la olla de tamales, ¿verdad? Porque necesitan ingresos. Acompañamiento pastoral, necesita la iglesia proveerse de un sistema de consejería familiar a pastores y líderes de ministerios de consejería familiar. La confraternidad evangélica o los ministerios deben tener consejeros de consejeros, porque nadie está atendiendo a los pastores cuando tienen problemas. Ellos solos, yo no sé cómo se las arreglan o no se las arreglan, pero que pasan crisis, las pasan, pero necesitamos esos niveles de aconsejar a los consejeros. También ellos necesitan, también ellos tienen problemas, igual que todos. La oración es la ruta de la victoria en Cristo. En todo tenemos que apelar a la oración, porque sin el Señor no estamos haciendo nada, por muy buenas intenciones que tengamos. Y aquí termino con estas dos citas. Una que es esperanza en la obra del Espíritu. Y la segunda que es el reto de la práctica del amor entre nosotros, o sea, lo que Dios pone arriba y lo que nosotros ponemos en la cita de abajo. Veamos, sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramará mi espíritu sobre el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Espíritu aún sobre mis siervos y siervas y profetizarán, o sea, siervos, siervas y los que no son siervos también. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor. Van a haber cosas impactantes, hasta dolorosas, pero prodigiosas. Día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esos son Hechos 2:18 al 21. Y lo que nosotros... El Señor tiene su parte, no nos preocupemos, Él va a derramar de su espíritu. Pero lo que sí debe preocuparnos es la cita de abajo, y esa es tarea de nosotros. Queridos hermanos, está en Juan, primera de Juan, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. El amor viene de Dios, el verdadero amor, ¿verdad? Porque hay amores que sí son de nosotros. Esos amores que nos traen problemas, porque es que me gusta a mí y es para mí y yo, etcétera. Pero el amor de Dios verdadero viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él, de Dios. Si usted ama es porque Dios se lo dio y lo conoce. El que ama conoce a Dios. Así que si usted quiere saber quién verdaderamente conoce a Dios, pase el escáner del amor a ver si le sale. Cuando yo escucho a algunos hermanos pastores de la resistencia y tienen un lenguaje tan conflictivo y tan violento, yo pienso en esto, digo yo, ¿tendrá el amor porque están tan enavajados, tan peleoneros dicen en Guatemala, ¿verdad? Y yo conozco unos periodistas que salen en la radio predicando, en la Radio Globo, predicando, pero solo terminan de predicar y empiezan la andanada hablando del cualquiera que se les pone. Digo, ¿dónde está el amor de Cristo? Entonces, si somos, dice,
Mire lo que dice ahí, el que no ama no conoce a Dios. Si usted no ama, hermano, ponga las barbas en remojo. Porque Dios es amor. Tan sencillo, ¿verdad? Pero tan yuca hacer eso. Si alguien afirma, yo amo a Dios, vean, pero odia a su hermano, es un mentiroso o mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Ese es el trabajo. El líder, el papel del líder, tiene que pasar por el filtro del amor, porque la gente, usted va a influenciar y va a ministrar el Espíritu de Dios cuando la gente descubra que usted ama, y si ama, es una persona de Dios y por consecuencia es confiable. Pero si usted anda con doble, y yo, si andamos con doble, ¿qué? Agenda, por aquí en la iglesia andamos 4 alas y ya no tocamos el piso, pero al salir de ahí nos salen los cachos y la cola y los resoplidos, así como macho chúcaro. Entonces la gente sabe, entonces el liderazgo se pone a riesgo, se pone en duda. Entonces, ese es para mí la prueba más grande que tenemos nosotros que pasar como cristianos, que no es fácil. Yo brego en esto todos los días y más en mi familia, porque en mi ejercicio los niños aprenden en la casa y los viejos aprenden a enseñar en la casa. Yo tengo 6 nietos y ahorita tengo como un mes de tenerlos a todos en mi casa por circunstancias especiales. Yo soy el sacerdote, el abuelo. Tengo que tener mucho cuidado en mi testimonio como hijo de Dios para esas generaciones, que tengo una niñita desde la más chiquita de 1 año y medio hasta el más grandecito de 14 años. El liderazgo se demuestra andando, se demuestra haciendo. Hermanos, estamos ya en el final, les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, por favor, hágansela a la pastora, porque ella le va a contestar. No, estoy a sus órdenes. Si alguien quiere comunicarse conmigo, se me olvidó poner mi correo electrónico, egalvez7, o si no, más fácil, ernestogalvezmejia@gmail.com. Por algún contacto, Ernesto Galvez Mejía, todo pegado, @gmail.com. Y las preguntas, ¿sí? No sé. Bueno, ok. Ok, toda pregunta la dejamos al tiempo final. La conferencia sí se está grabando, está en la mesa al final. Y ahora pues seguimos con nuestro hermano Mauricio. Buenas tardes. Probablemente algunos me habrán conocido como economista, pero yo hoy eso lo dejo en la calle. Y hoy soy un hermano en Cristo, y quiero que me vean así, y por favor quiero que también me escuchen de la misma manera. Yo voy a intentar complementar un poco la exposición del doctor Galvez con el ánimo de poder ir incorporando algunas cosas que sujeten un poco más algunos planteamientos, algunas ideas que han salido de la experiencia de muchas iglesias y de muchas organizaciones. Y yo voy a intentar poner humildemente lo que más o menos he podido ir ganando de experiencia, de algo en el transcurso
de estos años. Sobre esa base, entonces, me gusta la imagen esta, no con esto estoy planteando la idea de tener en las imágenes algo que es indebido, pero ahí vemos un Jesucristo, un Jesús, un Señor Jesús viendo el mundo como puede ver cualquier planeta, como puede ver cualquier parte de su creación. Y aquí una parte de esos líderes. Hoy podemos volver a decir que todas las personas que estamos en Jesucristo somos líderes. Y ese liderazgo, hermanos y hermanas, no se puede desconocer y mucho menos abandonar. Es un liderazgo que tenemos que ejercer. Es un liderazgo por el cual usted y yo nacimos. Es un liderazgo sobre el cual tenemos que dar cuenta y es un liderazgo sobre el cual tenemos que desempeñarnos con toda la fuerza que el Espíritu da para convertir lo inconvertible, para hacer la misión imposible que Dios aparentemente nos ha encomendado, pero con la gran verdad de que Él ya ganó todas nuestras batallas y transformar será, digamos, una experiencia nuestra, pero es un asunto que Él ya resolvió desde hace mucho rato. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que regularmente aprendemos en nuestra iglesia? Y voy a manejar aquí el concepto que yo voy a tratar de decir así, tal vez con una palabra que no queda tan bien, pero es un concepto más micro, lo que tenemos que hacer, lo que hacemos regularmente en la iglesia. Y de hecho, prefiero usar como principio esa primera escritura, en donde el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, Él trazó desde el principio el terreno exacto hacia donde debemos dirigir todo nuestro esfuerzo de liderazgo. Con esto no hay pérdida, hermano. Ahí está totalmente determinado qué es exactamente el quehacer que tenemos que hacer en términos generales, y luego si viene para cada cual, cómo individualmente nosotros vamos a hacer trascender el liderazgo que Dios ha depositado con su Espíritu Santo. Claro, normalmente el líder habla mucho de las cosas de Dios, y no hay duda, en los servicios, en los cultos hay liderazgo, en los bautismos, en la gente que hace alabanza, en los casamientos, en la consejería, bueno, pero también en los funerales, en esas partes amargas que nos toca hacer. Hace poco nosotros tuvimos el asesinato de un niño en la congregación. Yo no pude oficiar, hermano, y otro pastor tuvo el valor de hacerlo. Un pastor que puede ser mi hijo, y lo hizo, porque él tiene un don en el cual el liderazgo lo ha convertido en un hecho concreto. Hay cosas que también hay que enfrentar, hay dificultades, y ahí el liderazgo es fundamental. Los líderes debemos estar ahí donde duele, ahí donde hay problema, ahí donde hay dificultad. Ahí tenemos que hacerlo. Y debemos de ser los primeros y los últimos. Tenemos que hacerlo. Esa es parte de nuestra obligación y el Señor nos da la fortaleza. Uno después queda pensando, ¿cómo pude haber hecho eso? Y creo que todos nos habemos hecho esa pregunta, ¿cómo logré hacer eso? Pero no somos nosotros, es Dios el que actuó en nosotros. Con esta base, ¿qué es lo que normalmente tenemos? Bueno, no solamente hay que decir, hay que ser. El ejemplo es fundamental. Ser un ejemplo en la formación espiritual. Tenemos que predicar el Evangelio, porque yo me puedo predicar mi propio Evangelio y casi escribir un quinto libro, el Evangelio según San Mauricio. Bueno, yo quiero ser santo y trato de santificarme, pero si yo vengo aquí y le empiezo a decir San Mauricio 3:17, a ver qué dice. No, se trata de hablar del Evangelio, del verdadero Evangelio, el Evangelio que está en la Escritura. Proveer servicios de adoración inspiradores de manera tal en que estemos animados, que inspiremos, que efectivamente vamos a poder hacer lo que Dios nos ha encomendado de buen ánimo, de buena actitud.
De otra parte, tratar de ser transformadores. Nosotros tenemos que hacer que nuestra iglesia sea capaz de autotransformarse y también de transformar en el espacio donde esté. Y, sin lugar a dudas, lograr tener una mejor mayordomía. Por mi experiencia, quizá la palabra aquí puede ser administración o gerencia. Nosotros tenemos que manejar muy bien todos los recursos: el tiempo, la vida, los pensamientos, los sentimientos, la energía, todo tenemos que manejarlo apropiadamente. Por otro lado, también se nos dice que hay que promover el ministerio en pequeños grupos. Las iglesias ahora suelen ser muy grandes. Hay iglesias pequeñas, la nuestra es una iglesia muy pequeña versus la de miles, pero es casi imposible atender, hermanos y hermanas. Es necesario tener pequeños grupos para poder formar, para poder intercambiar, para poder conocer. ¿Se acuerdan lo que ocurría cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto? Y vino el suegro, un suegro macanudo, Jetro, y le dice: no vas a poder con todo esto. Es necesario delegar, es necesario tener en otros. ¿Y eso qué significa? Que esa gran responsabilidad que tenemos también debemos compartirla. Eso es algo que nos va a aliviar mucho y que va a permitir que efectivamente el liderazgo de otras personas vaya creciendo gradualmente y luego poder servir de manera mejor a las congregaciones. Preparar congregaciones para la evangelización. Es cierto, nos metemos en fútbol, nos metemos en algunos casos béisbol, muy poco, pero no es una escuela de fútbol. Es una escuela de Jesucristo, y por lo tanto las cosas de nuestro Señor Jesús son las que deben ser planteadas. Habrá maneras de usar el deporte y otras actividades para poder llevar los grupos a tener, por ejemplo, intercambios familiares, mejores ambientes, mejores cosas en diferentes cosas. Participar en educación continua, todos tenemos que educarnos, no importa que seamos pastores de 500 años, servir a la congregación fielmente. Voy a pasar rápido porque estas son cosas que regularmente se enseñan en todas las iglesias: identificar y desarrollar y guiar y autorizar líderes. No concentrar tanto, es necesario poder participar de las responsabilidades de las congregaciones a otras personas. Y no necesariamente tienen que ser pastores o copastores o asistentes pastorales, y no necesariamente tienen que ser varones. Aquí hay un dilema, hay un debate, pero el papel de la mujer es muy fuerte y muy importante y tenemos que rescatarlo independientemente de cuál sea el ambiente en el que se desenvuelven, digamos, como función administrativa y teológica nuestra iglesia. Ahora, esto es, digamos, lo micro, las cosas sobre las cuales estamos trabajando la mayor parte de instituciones y de iglesias, pero yo hoy quiero intentar incorporar un elemento que tiene que ver un poco con lo macro. ¿Qué ocurre con lo nacional? ¿Qué ocurre con América Latina y el Caribe? Incluso la Iglesia Católica señala que este es el continente de la esperanza. Ellos lo pregonan así. Es el continente que tiene mayor cantidad de católicos. Y sobre esa base hay una enorme discusión, incluso de naturaleza política, que es muy fuerte en esta iglesia. Sin embargo, ¿qué más podemos hacer en este liderazgo? Yo quiero plantear, digamos, 3 tesis muy pequeñas. La primera de ellas es esto: necesitamos un liderazgo que amplíe lo teológico. No estamos diciendo crear nueva teología, no, hay que profundizar, hay que entrarle más al conocimiento, escudriñarlo todo y retener lo bueno, pero por otro lado debe de haber renovación generacional. Esto es crucial porque significa saber delegar, está relacionado también con la mayordomía. Y en la medida en que los pastores ya vamos de salida, yo me estoy incluyendo ya en esa lista
nosotros tenemos que tener los reemplazos apropiados. ¿Nosotros o Jesús? Jesús los pone, pero nosotros tenemos la responsabilidad de irlos formando, porque de lo contrario, ¿qué ocurre después? Las iglesias suelen romperse, o los pastores vamos adquiriendo tanto poder, vamos adquiriendo tanta fuerza, que no le damos chance a otro. Y no permitimos que hayan más cosas. Y tenemos que ir considerando también que en la medida que pasa el tiempo, podemos volvernos un poco más conservadores. Yo era uno de los hermanos que venía mucho del lado judaico. Yo conocí la etapa de Ernesto, la etapa esa ñangarosa, como se dice. Yo la conocí y la compartía en mucho, y siempre nos hemos llevado bien. Y cuando lo vi y que era cristiano, me dije, ¿será que a este también lo picó lo mismo que me picó a mí? Y efectivamente nos ha picado lo mismo y tenemos el mismo espíritu de Dios. Pero el asunto está que en la medida en que el tiempo va pasando, yo me encuentro con una iglesia y tiene algunos cantos. Soy un poco más conservador, me cuesta mucho, tengo que oír varias veces la letra y tratar de interpretarla, pero la letra no solamente hay que oírla en el sentido de lo literal, hay cierto contenido que va más allá que hay que revisarlo. Y efectivamente, muchas veces yo planteo, no, esa canción, ese canto no me parece, pero de repente, y lo hemos probado, la vez pasada mi hija que tiene responsabilidades de alabanza, estaba con un reggaetón, y yo casi me desmayaba, un poco porque yo soy más conservador, pues, y veo todo aquel montón de cipotes, y la cosa bien animada. Bueno, yo dije, yo tengo que ponerme aquí, porque si no, estos muchachos, ¿dónde van a ir a bailar? ¿Dónde van a ir a alabar? ¿Dónde van a ir a estar? Entonces dije, hay que tener un poco de apertura. Y el liderazgo significa muchas veces tener que aceptar que otros que nos van a reemplazar van a pensar distinto, porque en la medida en que yo me llevo con varios, y este hombre yo lo conozco desde hace mucho rato, y lo identifico, cuando empezamos a hablar, y las mismas canciones, y las mismas cosas, no va a haber problema, pero si me ponen con uno de 15, las dificultades son mayores, porque me va a ver como su papá, con suerte. Bueno, sobre esa base entonces el relevo generacional es sin duda indispensable. Y aquí viene uno a hacerse una pregunta crucial. ¿Y los pastores que nosotros preparamos y los miembros que nosotros preparamos solamente son para mi congregación? Si hay algo que me ha dolido entender ha sido eso. Y Dios me ha revelado que yo tengo que preparar pastores y miembros para que se vayan a otras iglesias. Para el reino, porque no son míos, no es mi iglesia. Yo estoy en la iglesia transitorio, pero la iglesia del Señor es otra iglesia. Eso es ofrendar. Y ese es desprenderse y quitárselos, porque de repente yo ya no lo voy a poder atender, yo no le voy a poder dar la formación. Sobre esa base entonces está esta escritura. Ahí está clarita la otra parte. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mensaje. Y esa es la gran comisión que tenemos. Entonces, ya está definido. Si aquel es la verdad y la vida, ese es el centro. Por eso es un liderazgo cristocéntrico. Pues aquí tenemos también las responsabilidades especificadas. Hacer lo que Dios nos dejó que hiciéramos, que guarden todas las cosas que he mandado, pero para que ellos guarden, nosotros también tenemos que guardar. Nosotros también tenemos que ser, ojalá, testimonio. Y hermanos y hermanas, no siempre es fácil ser buen testimonio, es al revés. Es muy fácil ser mal testimonio. Y por eso hay que cuidar la lengua. Por eso hay muchas escrituras, pero yo tantas veces he sentido, yo no debía de haber dicho esa barbaridad, y me quedo con el corazón así. Y he aprendido de vez en cuando a contener la lengua. Al principio le había dicho que me la muerda, dije,
voy a quedarme sin lengua, mejor enséñame a intentar interpretar qué es lo que tú me dices para no quedarme deslenguado. Sobre eso entonces, Mateo 15 dice, pero respondiendo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos, guías de ciegos. Nosotros no podemos guiar si estamos ciegos. Y tenemos que reconocer que en algunos momentos tenemos ceguera. Pero arrodillados y haciendo lo que el Señor proclama en su palabra, nosotros volvemos a tener vista. ¿Cómo le llamamos a eso? Discernimiento espiritual. Y a veces con solo ver decimos, oh, Dios mío, no quiero saber esto. Y hay un momento en que yo no quiero saber cosas porque Él se lo revela y cada creyente tendrá su propia experiencia. Entonces, la primera propuesta que yo les traigo, que es adicional a lo otro, a lo micro, a esto, a lo macro, que tiene que ver mucho con las grandes tendencias mundiales o de América Latina, por lo menos, está ese relevo generacional que es tan importante, y por otro lado, tener que ampliar un poco más nuestros conocimientos teológicos. Y para esto muchas veces hay que romper con ciertos conocimientos que no son correctos. Y varias veces duele. Y habrá que ver dónde el Señor nos revela lo que Él quiere revelar. El segundo punto, yo quisiera que en esta parte micro hubiera una interpretación que intente ver cuál es la dimensión social de la iglesia. ¿Por qué estaban apantallados ese montón de políticos el martes? Porque somos organizados, porque significamos miles, porque podemos movilizar mucha gente, muchas cosas, porque representamos un enorme poder que muchas veces no identificamos. Y se sentían no solamente impresionados, sino que miraban un poder real al cual quieren acceder. Un poder importante del cual quisieran acceder. Y ojalá, como apareció aquel señor, se les pudiera vender la capacidad de tener el Espíritu Santo. Eso es lo que quisieran algunos. Yo no me quiero meter en el terreno de lo político porque es parte de las libertades individuales que tenemos, pero sí es cierto que el tema social es fundamental y se requiere un despertar social de la iglesia que es fundamental. Quiero dar algunos argumentos sobre esos temas. Y entro de nuevo a lo micro. ¿Qué pasa con el ocio? Es decir, con el descanso. ¿Qué pasa con el tiempo? Uno se impresiona en las casas si hay varios teléfonos que dicen que son inteligentes, pero no es cierto, más o menos inteligentes, con televisores y con iPad, todo el mundo ocupado. Traca, 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 traca. Yo ya tengo un poco de callo, hermano. Traca, 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 y va de darle y darle. Se están perdiendo las relaciones. Pero no solo eso, hermano. Aquí le apunto algún elemento. ¿Cuánto de eso es verdaderamente productivo? ¿Cuánto es realmente de eso verdaderamente destructivo? ¿Saben que hay una enorme cantidad de pastores que juegan todavía lo que en mi tiempo era más o menos ni entiendo, ni tengo? O la cosa Wii. Yo llegué a un momento en que estaba enviciado jugando supuestamente tenis con el Wii. Horas y horas. No digo que, y no lo condeno, hermanos, pero el equilibrio nuevamente. ¿Cómo nos manejamos con el tiempo? ¿Cómo podemos usar nuestro tiempo de ocio? Es verdaderamente importante. Quiero agregarle este tema, el tema del consumo, y no voy a hablar de economía exactamente, pero hay algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Dónde está golpeando a la iglesia? Varias cosas que hay a su alrededor. La parte financiera es un elemento importante. Usted va a encontrar que los grandes ministerios se tienen que trasladar hacia Estados Unidos porque no los podemos financiar aquí. Usted va a encontrar personas que están hasta aquí con las tarjetas de crédito, por ejemplo. A mí me parece que un punto importante entre muchos otros es dar cierta educación o consejería financiera.
Nosotros estamos por experimentar, hay 2 o 3 personas que trabajan en un banco que le van a explicar por qué hay que pagar la tarjeta de crédito a tiempo, por qué no pedir un préstamo de este tipo y por qué entra a la central de riesgo. Y uno dice, ¿y la iglesia qué tiene que ver con eso? Bueno, hermano y hermana, esos no le cobran el diezmo. Hay un documento que yo acabo de publicar hace unos días. Hay lugares donde le cobran el 76% de interés. Y si usted se descuida, puede perder la casa. Conozco 2 personas que han perdido la casa, porque no pudieron pagar, porque no lo hacían a tiempo, porque estaban en la central de riesgo. Y todo eso, luego explico una conexión, y quiero que lo tengan en mente, porque son asuntos reales, sobre los cuales llegan, y todos los pastores nos dicen, hermano, estoy pasando una gran necesidad, yo tengo que pagar el mínimo ahora. Pues yo al principio creí que era un banano y tenía un racimo de bananos. Pues no, el mínimo era que tenía que ver un racimo de cheques para poder entregarle a cada quien lo que necesitaba en cierto momento. Estos puntos que pareciera que no son vinculados a la iglesia son determinantes al interior y al funcionamiento de la iglesia. Me voy con otro temita, el lenguaje. Yo estaba enfermo y el Señor no quería que yo viniera a esta reunión. Tengo problemas en la garganta, tenía problemas en la garganta. Y pues al mediodía, a mí me gusta trabajar, hermanos. Yo no sé, pero tengo ese problema, porque Dios me ha enseñado que tengo que también tener equilibrio. Enciendo la tele porque estaba un poco solo, mi esposita no llegaba, está aquí ella, mire, haciéndome la barra ahí por los nervios que tenía. Y cuando en eso miro en la tele, una muchacha que se va quitando la camisa, no, la blusa, y otro muchacho quitándose la blusa, la camisa, y empiezan a abrazarse. Y dije, pucha, pero son el mediodía, una novela. Dios santo, hermanos y hermanas, yo ahora les digo eso, las pornonovelas, los pornovideos, ya todo eso es muy común. Hay una estadística que no la voy a decir, no porque no quiera, sino porque no la recuerdo, pero hay una enorme cantidad de pastores varones que miran pornografía, y es un problema. Y hay una pequeña cantidad, gracias a Dios, de hermanas pastoras que también hacen eso. Pero hay una enorme cantidad de niñas y niños que miran esto. Esto es un elemento fundamental en la iglesia, porque si yo tengo contaminado el corazón y la mente, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? Es una dimensión espiritual sobre la cual tenemos que también tener mucho cuidado y protección. Hay un anuncio de una vendedora de cosas electrodomésticas que ahora pone lenguaje indebido para promocionar sus ofertas. Muchos nos hemos sentido incómodos, no lo voy a decir porque no tengo el departamento legal suficiente en mi iglesia, porque ahora por muchas cosas hay problema. Incluso la iglesia de Houston, Lakewood, tuvo que pagar una gran cantidad de dinero porque un sector homosexual se sintió afectado. Y cuando yo escucho, bueno, no creo que haya sido eso lo que realmente argumentó, pero hubo que pagar muchos millones de dólares. No sé cómo voy de tiempo ya, hermano. Bien, tengo el tiempo suficiente. El tercer elemento, entonces, ¿qué es mi propuesta ahora? Bueno, si es necesario tener propuestas. La iglesia tiene que trabajar sobre el tema teológico de manera abundante, tiene que desarrollarse internamente, pero hay una realidad que por lo menos en América Latina no podemos desconocer ni podemos dejar de lado. Propuestas sobre políticas públicas. Y aquí yo no le estoy diciendo, tomemos carreteras, incendiemos esto, no. Tenemos que hablar de otras cosas. Cada quien es libre de poder pensar muchas cosas, pero de hecho hay políticas públicas que empobrecen más. Yo no voy a hablar más que una cosa porque hoy quiero alejarme de mi trabajo rutinario fuera de la iglesia. Pero en la medida que ha ido pasando el tiempo, el país no puede seguir manejando el gasto que maneja si eso no es cambiado para generar menos pobres.
Tenemos una fábrica de pobreza, hermanos y hermanas, y no lo podemos negar. Y en nuestra iglesia son la mayor parte gente pobre, gente con graves dificultades. Y el que va ensacado como yo, se nota a kilómetros de que va llegando. La mayoría del pueblo está sufriendo dificultades y tiene que trabajar y tiene que hacer propuestas. Estamos en el terreno de lo mundano, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué ocurría en el primer siglo? Vendían todo y lo entregaban todo. Si proponemos eso, nos morimos. Porque habría una dificultad enorme. ¿Por qué apareció lo del jubileo? Recuerda, cada cierto tiempo la tierra volvía a sus dueños originales, porque Dios sabía que los seres humanos nos gusta comernos el sándwich del otro, la baleada de la otra, y si le podemos llevar la señora, también. Es la tendencia humana. ¿A quiénes llamó el Señor? Lo peor del mundo llamó Dios. A mí me cuesta aceptarlo, pero usted y yo, hermanos, somos lo peor del mundo, y por eso nos llamó el Señor. Y ambos, ustedes y yo, sabemos quiénes somos realmente, la ficha que somos, o el fichón que somos. Sobre esa base, entonces, también hay otros temas que podemos trabajar, para que no haya más violencia. Creo que el doctor Galvez, cuando decía por alcoholismo y violencia, sus datos y otros son asuntos que tenemos que trabajar, pero en cualquier lado, yo me impresiono, uno dice, no pites si vas en el carro, no digas nada. Ya mi casa parece, nosotros le decimos, ¿quién se queda en la Bartolina número 1? Ya llegó, en la Bartolina número 2 son los dormitorios, porque todo hay que dormir así, y nadie puede salir a ningún lado. Vivimos, en realidad, en cárceles. Y no todas son jaulas de oro. La mayoría son jaulas del oro, es diferente. Vea lo que ocurrió aquí. Esto me dolió mucho. Yo estoy muy vinculado a alguna gente de la iglesia menonita. Y mataron a un pastor. Y yo todavía me siento mal porque no puse ninguna nota protestando por el asesinato de un hermano en la fe. Y se lo digo esto compartiendo una carga. Pero de hecho, ahí hay mucho también que poder decir. ¿Cuál es el otro problema? Nos estamos desintegrando. Ya todos tenemos familia allá en los Estados Unidos. Ya ahora ni decimos los Estados Unidos, ¿dónde está? En los estados. Y si a usted le gustan de allá es Piti Yankee. Todos tenemos ya un montón de cosas. Pero en resumen, no puede ser que seamos indiferentes con la migración. Luego voy a plantear algunos elementos para aprovechar un poco la conexión. Pero de hecho, la migración es un elemento que también tiene mucho que ver con las políticas que hay en el país y con las acciones de nuestra propia iglesia, cualquiera sea la denominación. Pueblos enteros de Honduras se quedaron sin hombres por migración a Estados Unidos. Absolutamente cierto. Luego voy a plantear algunas cosas muy rapiditas de algunos elementos. Para el mejoramiento de la salud. ¿Desde cuándo en Honduras tenemos todos los medicamentos en los hospitales? Desde nunca. Yo no recuerdo, y soy un hombre de más de 50 años, yo no recuerdo que haya habido todos los medicamentos. En agosto ya no hay. Y si usted padece de diabetes o azúcar en la sangre, tiene una enfermedad de lujo. No hay lo que le puede servir ahí. Sin embargo, ¿qué hacemos para el mejoramiento de la salud? ¿Qué pasa con el tema de la corrupción? Aquí la confraternidad evangélica ha luchado fuertemente, pero no ha sido suficiente. Pero todos nosotros sabemos quiénes son los que manejan indebidamente el recurso. ¿Y qué capacidad de denuncia tenemos? Yo mismo me cuestiono, si mi iglesia hubiera firmado una denuncia, hemos encontrado que fulano de tal ha hecho tal y tal cosa, o tal empresa, seríamos un poco distintos. Pero no lo hemos hecho. Vea también aquí
Y con esto me voy a detener muy ligeramente. ¿Por qué es importante todo lo que he planteado antes? ¿Por qué tiene que ver? Porque yo quiero que ustedes se hagan economistas. No, hermanos y hermanas, ustedes también siendo cristianos, ustedes son líderes de Jesucristo y están cumpliendo la función que Él les encomendó. Si yo les doy una encomienda, es una encomienda humana, salvo que esté bajo la autoridad del Señor Jesús. Por esa razón, entonces, ¿qué ocurre ahora con la iglesia? Con ese montón de migrantes, con ese montón de niñas que son madres, ¿qué ocurre? En la iglesia tenemos que dar mayor consejería, mayor asistencia psicológica y mental. Y ahora los pastores estamos obligados a tener mayores conocimientos de otras áreas que nunca hubiéramos imaginado. Nunca nos hubiéramos imaginado, pero tenemos que prepararnos. ¿Qué hacer cuando el papá viola a la niña? Pues lo primero que a mí se me ocurre es denunciarlo. Y casi me dan ganas de aporrearlo. Y probablemente si no me contiene le daría por lo menos un coscorrón. Pero también es cierto de que la iglesia señala el procedimiento desde el antiguo. Hay que separarlo, pero también hay otras leyes que hay que tener que cumplir. Pero el asunto está, ¿cómo atenuar todos estos impactos? ¿Cómo lograrlo? Bueno, porque tenemos que tener una propuesta, porque tenemos que tener una dimensión espiritual y social que no podemos desconocer y que no puede venir de ningún otro lado más que de la esencia misma del cristiano. Si nosotros no nos defendemos, nadie nos va a defender, hermano. Si yo no defiendo a mi esposa y a mis hijas y ahora un nuevo hijo que tengo, nadie, o muy poco, solo los hermanos y las hermanas mientras puedan. El otro elemento que creo que es importante, ¿cuántas familias hay desintegradas? No sé cuántas experiencias habrán tenido ustedes, pero a mí me sorprende la cantidad de abuelitos y abuelitas que están criando los nietos. Porque los padres están en los estados. Y resulta entonces que también la iglesia tiene ahí otra presión. Mire, hermano y hermana, es que yo ya no aguanto. Porque ¿qué ocurre? Cada cosa tiene su tiempo. Y hay momentos en que uno ya no va a chinear y se le sale un niño enfermo o un niño muy grande, o uno que a los 6 años se le duerme y hay que llevarlo a la cama y de repente es más grande que uno. Y si ya tiene unos 65 o 70 años, se le pone la cosa cuesta arriba. Esa es una dimensión que no podemos ver, pero está la otra. Podemos reemplazar a papá y a mamá. Podemos hacer que aquel no encuentre otro hogar en otro lugar. Esa dimensión tenemos que abordarla porque eso probablemente, yo le calcularía que por lo menos 400,000 familias evangélicas tienen problemas por derivación de las dificultades que hay con la gente que ha migrado fuera del país. Concluyo en 2 minutos. Bueno, exactamente. ¿Qué ocurre con el tema de las finanzas? Bueno, si no hay suficiente trabajo, si hay demasiada violencia, si hay demasiada dificultad, cumplir con cualquiera sea el criterio, ofrenda, diezmo o contribución, resulta difícil. Y muchas veces puede disminuir. Ajá, y tenemos más responsabilidades. Y tenemos más dificultades. Esto es un elemento importante, pocas veces se ha sopesado el impacto. Luego está el tema, ¿vivimos en paz o vivimos en guerra? Yo no sé cuántas iglesias se congregan ahora en la noche después de las 7. Ya no hay. Hay lugares donde nomás caer el sol, parecemos vampiros, ya nada, a las 4, 4:30, la última vez en mi iglesia yo saco el carro, se metió un chavo, se fue directamente a robar y no supimos, una habilidad, se metió a la iglesia, ahora nos encerramos. A eso hemos llegado. ¿Qué está pasando entonces? Tenemos un problema de violencia. Con esto, entonces, hermanos y hermanas, concluyo con esto. Muchas veces por atender ese tipo de problemas desatendemos también cosas importantes, que son cosas de naturaleza espiritual. Pero es la realidad. Y es una realidad que no la podemos ocultar. Es una realidad que está a la luz del día y sobre la cual tenemos que actuar. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Amén, gloria a Dios. Tenemos, hermanos,
Nos restan todavía 10 minutos para un tiempo de preguntas y respuestas. La dinámica va a ser bien sencilla. Si ustedes ya tienen anotada su pregunta, pues pueden pasarlo los hermanos Ujieres. Pero si alguien desea ponerse en pie, guardemos todo silencio y puede hacer su pregunta con todo el gusto. Los hermanos les van a estar contestando. Si alguien tiene alguna consulta o pregunta, pues nos la pueden hacer llegar por acá. Hermano, allá, por favor. Exactamente, a mí se me olvidó la palabra que yo quiero incorporar ahí, opinión personal hasta este momento, es tutelaje pastoral. Hay varias personas que están en mi oficina, Dios me ha dado el privilegio de poderlas tener, y todititos los días trabajo al menos 2 horas en donde está ese tutelaje. El muchacho que fue capaz de ir a enterrar a mi niño, que no era mi hijo biológico, pero que lo vi desde el vientre, fue capacitado para eso. Esa palabra podría ser entonces. Bien, ¿tenemos alguna otra consulta? Okay, correcto. Hermano, en la iglesia donde yo estoy pastoreando, hay una niña de unos 18 años que fue abusada por su tío. Ella lo dijo a gritos en la iglesia porque le daba miedo decírselo a su mamá porque la había amenazado el tío. Cuando yo quise poner la denuncia, más bien recibí amenazas, pero siempre me he sentido mal por no haber hecho la denuncia, porque me dijeron si lo hace va a tener problemas, porque aún el padre de la muchacha, que es hermano del tío, aún hasta la vez, él me encuentra en la calle, lo saludo y no me responde. O sea, ¿qué puedo hacer yo en eso? ¿Puedo continuar yo con la denuncia a ello? Porque la verdad que como pastora siento que es un deber hacerlo. Sí, bueno, lo primero que yo haría, y es una recomendación personal, yo levantaría un informe interno de cuál fue el planteamiento de la niña, la fecha, con todo el pormenor. Ahora, lo otro que tenemos que balancear, porque vivimos en un país lleno de violencia, es bueno, ¿con quién o con quiénes yo estoy tratando? Pero hay organismos que, por su propia naturaleza, aunque no son de naturaleza religiosa, podrían actuar. Hay varias organizaciones de mujeres y varias organizaciones de niñez que podrían llevar el caso sin necesidad de que sea liderado legalmente por la congregación o por alguien de la congregación. Ahora, sí es cierto que entra en un ámbito jurídico, y el ámbito jurídico es que si después se niegan todos, pues bueno, las cosas quedan digamos, en total impunidad. ¿Qué quiero al final decirle, hermano y hermana? Sin duda es un problema serio, es un problema bien serio. La prudencia es muy importante, documentar lo que dice. Usted no diga que usted dijo, porque usted no dijo. Yo, pastora de Jesucristo, de la iglesia tal y tal, registro que este día, tal fecha tal, la persona fulana de tal, en la reunión que tuvimos el día tal y tal, a tal y tal y tal hora, denunció tal y tales y tales y tales cosas, y tal vez comentarios de la familia o de otras personas. Pero lo otro es recurrir a este tipo de instituciones para ver si pueden darnos un poco de cobertura. Sin duda, ese es un elemento sobre el cual tendríamos que trabajar. Bueno, y si la hermana tiene problemas, ¿a quién recurre? Necesitamos una instancia, crear una instancia desde mi perspectiva, no sé, la asociación de pastores de tal lugar, para que hubiera la protección de esa hermana y esa hermana.
Yo sé que hay casos en donde pastores han tenido que sufrir la violencia por haber puesto de manifiesto una dificultad. Ahora, ya lo otro son las sanciones propias de la congregación, pero sí es cierto que la niña necesita ayuda. La niña necesita ayuda, entonces como cuerpo de Cristo habrá que hacerlo. Yo en este momento le ruego que por favor hagamos una oración bien pequeñita, bien corta, para poder abordar el tema de la niña y el tema de la hermana. Te damos gracias, Señor Todopoderoso, por este momento. Pero tú eres grande y tú eres nuestro amor. Y nosotros somos tus siervos y tus siervas. Y hoy de manera especial la hermana está planteando un problema real que está sufriendo una niña. Y por eso te pedimos que la protejas a ella para poder actuar y hacer lo mejor y lo correcto. Y por otra parte, que puedas proteger a esta niña. Ella, Padre, esta niña necesita mucho de ti. Y nosotros somos las personas en las cuales ella puede confiar. Por eso hoy ponemos a disposición lo que tú creas, Señor, que sea correcto para poder proteger a esta niña y a esta hermana. Que pueda encontrar eco, pero también, Señor, que ese espíritu violador, que ese espíritu de encubrimiento, que ese espíritu de fornicación, de violencia, de maldad y de cosas que estén alrededor de su familia, sean enterrados para siempre, y que esas personas lleguen a ser siervos y siervas tuyas, Señor. Te damos las gracias y te encomendamos esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos una última consulta ya por tiempo. Buenas tardes a todos, que Dios los bendiga. Soy pastor en la ciudad de Yoro, en el departamento de Yoro, y quiero decirle a la pastora que no se detenga. Yo fui amenazado de muerte ya 3 veces por denunciar violaciones. De hecho, un padre de familia violó a sus 5 hijas. La última tenía 7 años de edad y ya tenía 2 años de estarla violando. Lo que pasó de triste ahí es que la esposa lo liberó. La esposa movió astutamente abogados y lo libraron, lo sacaron. Y yo quedé sentenciado de muerte, pero somos siervos de Dios, y si nosotros manifestamos miedo ante el mal, creo que nuestro mayor pecado va a ser quedarnos en silencio. Creo que los malos no van a triunfar si los buenos hablamos. Y mientras sigamos hablando, se va a balancear todo. Tal vez solo un comentario final sobre esto último que estamos hablando. A mí me ha tocado abordar temas más relacionados con la violencia y el alcoholismo, porque yo fui alcohólico y Dios me liberó de eso cuando yo conocí a Cristo. Entonces yo siento una compasión por los borrachos, y Dios me ha usado en esa área. Yo estaba pensando, ¿y el alma de ese violador no es una persona necesitada del Señor también? Y nosotros como iglesia tenemos que hacer, solo dejo la inquietud, tenemos que hacer algo bajo el concepto de que necesitamos también un tratamiento para esas personas, porque están necesitadas del Señor. Esa es la práctica de su pecado, también necesita un tratamiento, y en el amor de Cristo necesita. Cuando el predicador puertorriqueño Gille Ávila fue a perdonar a su yerno que había asesinado a su hija a la cárcel. A mí me ministra mucho ese hecho, me parece a mí verdaderamente cristiano.
Bueno, queremos dar gracias al Señor, primeramente, por la bendición de haber estado en este taller que sacamos mucho provecho. Hermanos, la conferencia está grabada en audio aquí al final, en la mesa de la salida. Y pues gracias por su presencia, gracias a los colaboradores, a los sugieres y en nombre de Jesús, gracias por todo. Dios les bendiga.